sobre estos temas que vamos experimentando día a día, que como mujeres también tenemos nuestra opinión y nos hemos dado siempre este tiempo, generalmente, los lunes, ¿no? El capítulo estreno para poder conversar con todas ustedes. Les habla Alejandra Riveros y quiero saludar a Sofía Reyes Medina. ¿Cómo estás, Sofi? Si bien hemos hablado siempre, pero no nos habíamos visto tan seguido, porque el invierno trae sus enfermedades y sus consecuencias. Además, no solo son enfermedades de nosotras mismas, sino también de la gente que tenemos a nuestro cuidado, porque hace como 2 semanas estaba enfermo Ian, creo. Sí, y después le toca a usted, así que hemos estado ahí, claro, como siempre relacionadas, porque es inevitable, trabajamos en conjunto, pero aquí en la radio no nos veíamos hace 2 semanas, que había sido harto, después de la costumbre de vernos todas las semanas. Sí, yo creo que eso es un poquito. Sí. Bueno, así, pero aquí estamos ya retomando nuestro espacio, siempre con una conversación amena, bonita, ¿no? De darnos este tiempo para poder conversar con nuestra invitada. Y yo quiero decir que esta invitada en particular tiene una principal mención le vamos a hacer a nuestra invitada, porque las primeras temporadas de nuestro Con Mirada de Mujer estuvo con nosotras. Ajá. Me refiero a Pamela Baeza Acevedo. Estábamos recordando que en la temporada 2017 y también parte del 2018 estuvo en la parte de la conducción, compartiendo este lindo proyecto de Con Mirada de Mujer, y por lo mismo también decanta sus testimonios y trabajo en los libros de Con Mirada de Mujer. Así que estamos muy contentas de tenerte, Pame, bienvenida a nuestro espacio, casa distinta, porque estábamos en el otro estudio, ¿verdad? Así que muy contenta de tenerte acá. Y por supuesto que es imposible no recordar a nuestro querido Felipe Buletich, que nos esperaba semana a semana. Pame, bienvenida. Ay, qué emoción. Sí. Muchas gracias, Ale. Gracias, Sofía. Antes de empezar el programa, precisamente hablábamos de esto. Son recuerdos muy lindos, porque además ese año yo estaba embarazada, entonces nos tomábamos fotos todos los lunes y yo tengo esa secuencia de cómo iba creciendo la panza durante ese año. Ha sido para mí siempre como una de las experiencias más gratificantes dentro de la universidad, el participar en este espacio. Además que conocí a tantas mujeres, tantos temas interesantes. Creo que es un precioso proyecto. También el honor de participar en los libros, de haber escrito por ahí un prólogo para uno de los capítulos. Así que siempre agradecida de esta instancia, que encuentro que es preciosa. Feliz de hoy día venir a contar cosas nuevas también, porque del 2017 hasta ahora mi vida ha dado muchos giros, desde la maternidad, y eso también me ha ido llevando a nuevos intereses. Así que estoy muy contenta de poder venir a Pero siempre ligado, por supuesto, al tema de la literatura, al tema de los libros. Tú eres profesora de castellano, ¿verdad? Magíster en literatura, y por lo tanto tu ser evoca, digamos, el tema de los libros, y siempre nos empapas con esas ideas. Y justamente ayer, haciendo un preámbulo, que el comercio, la verdad es que celebró el Día de la Niñez y vimos a tantos niños y niñas ahí celebrando con su familia. Quisimos, ustedes, la verdad es que más bien con la Sofi vieron ahí cómo era el mejor título, y se puso esto de repensar, ¿verdad?, todo lo que hacemos desde la literatura infantil. Bueno, tú nos vas a contar de eso, de cómo también has decantado el hecho de ser mamá y en buscar esos intereses, ¿no? Porque me imagino que eso es como una de las principales motivaciones, luego de haber sido mamá. Claro, antes de ser mamá yo ya tenía un tema importante con la literatura infantil y juvenil, desde mi quehacer docente en colegios, pero también dentro del área de magíster de literatura tenía esa podríamos decir que formación teórica fuerte, que me permitió acercarme al mundo de la literatura infantil desde una perspectiva crítica. Entonces empecé a indagar en libro álbum, eso ya como por el año 2012, participar en congresos de literatura infantil, que era como una especie de hobby en relación a lo que yo estaba haciendo en ese tiempo en la universidad y en los colegios.
Hasta que un poquito antes de ser mamá viajé a Argentina y tuve la oportunidad de hacer un pequeño curso, donde allá es maravilloso el tema de la literatura infantil, me traje un montón de libros y por el año 2016 ya oficialmente empecé a trabajar con niños en un colegio, haciendo un proyecto de fomento lector. Y cuando nace mi hija yo ya tengo una pequeña biblioteca infantil. Entonces, luego mi ser mamá, aparte que nos tocó pandemia, luego de eso, mi hija tenía 2 años y medio en la pandemia, yo extrañaba mucho el salir al aire libre a ver obras de teatro, todo lo que era mi pasión, y entonces se generó algo muy lindo que era en un café. Todos los domingos había cuentacuentos al aire libre y como era pandemia, todos separados. De hecho, me acuerdo Carolina Bravo de Cuenteros Chile, que la admiro y que con ella estudié, se ponía estas micas así para contar cuentos y yo la iba a escuchar. Luego ella hizo cursos, los tomé con ella y yo hacía todos los viernes en mi casa para mi hija y para su papá cuentacuentos u obras chiquititas con títeres. Entonces eran los viernes de teatro. Y ahí empiezo a trabajar yo escénicamente, aunque tenía una experiencia previa en escenarios también, porque yo fui performer, yo estuve en una agrupación antes de llegar aquí a trabajar a la universidad. Pero empiezo desde una inquietud muy personal y luego ya en el 2020 logro en la Universidad de Santiago hacer un electivo. Me dieron la posibilidad de hacer un electivo en la carrera de pedagogía en castellano, que es sobre literatura infantil y juvenil. Perfecto. Pero como que la vida te fue sin duda con tu interés personal detrás, pero igual la vida te fue armando para que todo resultara y un poco te dedicaras también a eso. Sí, yo creo que sin darme cuenta cada vez más, yo en este momento, Ale, Sofía, estoy 50% dedicada a la literatura infantil y el otro 50% a mis labores de académica aquí en la universidad. O sea, hay mucho espacio de mi tiempo que hoy tiene que ver con el cuentacuentos, con los talleres infantiles. Es un trabajo también. O sea, ha sido una experiencia muy bonita. Estoy trabajando con una librería que leo Ñuñoa, contando cuentos ahí. Trabajo en espacios como desde cafeterías, restaurantes, en fin, donde llevan a los niños y les cuento cuentos. Y desde la universidad enseñando desde la didáctica de la lectura, desde la mediación lectora, cómo se trabajan estos libros para sacar de ahí lo mejor potencial y hacer que los niños tengan una experiencia completa de lectura. Es muy bonito. Bonito lo que vamos bueno, y vemos mucho acá, que conversar. Y vemos acá a Pamela con algunos libros. Yo creo que ahí nos va a mostrar, nos va a indicar también cómo vaya trabajando con este cuentacuentos. Que por lo que te escucho, Pame, igual hay como una necesidad o también está la voluntad de ciertos lugares a abrirse estos espacios, porque que se les entregue, digamos, la forma de una historia, un relato a niños, a niñas, y según lo que tú relatas, para la redundancia, es como se están abriendo estos espacios actualmente. Muchísimo. De hecho, ayer celebramos el Día del Libro con cuentos, ¿no? Es como una forma de hacer una experiencia distinta. Los niños se ríen. Yo, la verdad, querida, yo me tomo esto de una manera bien activista. Para mí es como, de verdad, una forma política, así como fui muy adherente a la literatura femenina y desde el feminismo y entender todo lo que tenía que ver con la problemática femenina como como un problema sistémico, en el fondo, el patriarcado, en fin. Yo empiezo a teorizar esto con mis estudiantes de lenguaje de la Universidad de Santiago de Castellano en una tesis que hicimos sobre literatura juvenil, donde las personajes adolescentes todas sufrían de depresión. Y empiezo entonces desde la teoría a decir, bueno, ¿qué está reflejando la literatura juvenil infantil? Y viene todo un área muy teórica, así como trabajé la literatura femenina desde el feminismo, bueno, ¿qué pasaba con las infancias? También son un espacio. Las infancias también están llenas de estereotipos y de carencia de espacios. Entonces, estas literaturas que trabajan, podríamos decir que desde una perspectiva de género, o en el caso de la perspectiva de la niñez, el adultocentrismo, que es otro sistema de dominación,
donde no tenemos espacios para los niños. Yo empecé teóricamente, pero para mí el cuentacuentos es un activismo en términos de que sacamos a los niños de las pantallas, los reunimos a jugar, podemos conversar de temas que a ellos les interesan, donde ellos generan espacios de comunicación y de diálogo. Que son sujetos que intervienen, que participan, sacarlo de esa lógica de que el niño o la niña tiene que escuchar y reproducir, sino que también son partícipes. Entonces, como yo ya venía de la docencia, había estudiado un diplomado bien interesante en psicología sobre el aprendizaje profundo, el pensamiento crítico. Para mí, literatura y esta forma de contar los cuentos es una manera de hacer otra forma de didáctica, porque en el espacio escolar, y aquí viene también una crítica al sistema, las pruebas estandarizadas han tomado tanto espacio, el SIMS, la PSU, en fin. Yo era esta profesora que le gustaba contar cuentos porque era la profesora de literatura, pero tenía que estar trabajando para que los niños dieran estas pruebas. Claro, contenidos de esas pruebas. Entonces, para mí fue bien frustrante en algún minuto trabajar como profesora de colegio. Y eso me hace emigrar, ¿no? Y cada vez ir potenciando más mi magíster, y llego a la universidad, desde también los estudios doctorales, en fin. Pero mi ser docente en el colegio lo estaba pasando mal, porque yo también quería hacer teatro, que los niños hablaran, y esos espacios, depende obviamente del tipo de colegio, pero en los colegios que sienten esta presión ministerial hay muy poco espacio. Entonces yo empecé a ser una profesora bien atípica, tenía muchos estudios, toda la teoría, y yo no quería preparar para esas pruebas, yo quería que los chicos desarrollaran imaginación, creatividad, y empiezo a emigrar. Entonces para mí los cafés, ir a la librería y contar los cuentos es una manera de hacer docencia también. Estoy haciendo animación lectora, mediación lectora, que son dos conceptos distintos, así que ahí profundizo un poquito, porque la animación tiene que ver, ¿verdad?, con todo esto de lo entretenido, el kamichibai, las voces, la representación, y la mediación es como yo soy un puente entre el libro y el niño para desarrollar en él su pensamiento crítico, en fin. Así que son nuevos espacios educativos los que se están abriendo. Y no tan o sea, lo educativo y lo recreativo, ahí se me genera a mí de pronto también un ruido, porque muchos de los que estamos en esta área entendemos la literatura como una experiencia. Por lo tanto, no siempre también tenemos que estar generando contenido a través de la literatura, sino que el hecho de ir a escuchar el libro, el cuento, para disfrutarlo, para pasarlo lindo, para imaginar. Sí, además yo creo que tiene que ver, bueno, me imagino que vamos a indagar más en eso cuando le demos más inicio al programa, digamos, pero claro, esta lógica del contenido como el producto final, porque, no sé, solo disfrutar el momento también es una especie de contenido, si lo pensáis, como un goce, también se puede ver desde esa lógica, no sé si me explico, como que pensarlo solo como el producto, como tú tienes que asumir, o sea, tomar o leer o escuchar y sacar un conocimiento, sacar algo de eso. No, a veces puede ser solo el contenido, puede ser vivir la experiencia, disfrutar el relato, reírte, entretenerte, ¿cachai? Y hay algo muy lindo, porque la experiencia es sumamente personal. Además. Y uno de los errores que cometen los docentes, y ahí también viene mi tema como de formadora de docentes, es que traducimos los libros, ¿no? Lo que quiso decir acá, lo que quiso pasar, mientras que cuando uno trabaja la animación lectora, los niños se ríen, imaginan, pero cada uno va a representar el mundo desde sus vivencias, y eso es muy bonito después compartirlo. Entonces está la interpretación a un nivel personal, que no es una interpretación obligada, que es lo que hace de pronto una prueba de comprensión lectora, que es que hay que una respuesta única o sea, para mí no hay nada más horrible que al llamar a algo control de lectura, o sea, ya desde la palabra, y además que ese control tenga una serie de alternativas donde hay una única respuesta correcta. Eso está lejísimo de lo que entendemos hoy por literatura infantil, es decir, desde la experiencia, y hay profesionales súper importantes, teóricos importantes. Hay un chileno doctor en literatura,
Felipe Munita, que él ha escrito muchísimos libros y que es el referente, yo creo, para muchos que estamos en esta línea, hacer de la literatura una experiencia, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que yo un poco digo que realizo con este activismo de sacar a los chicos de ese espacio tan normado y llevarlos a disfrutar el libro. Y que también tiene este otro sentido crítico, ¿no? Por eso el título del programa es Repensar el mundo desde la literatura infantil, porque los niños son críticos de las acciones y actitudes de los adultos que a veces les parecen ilógicas. Y que nosotros que estamos tan metidos en el mundo adulto a veces tampoco nos damos cuenta de que en realidad sí son ilógicas, que vamos perdiendo conexión con algunas cosas. Como ese dicho que dicen que solo los borrachos, los locos y los niños dicen la verdad. Así Un poco extremo, pero así dicen. Pucha, muy interesante. Queríamos hacer solo la introducción, pero no Nos era fuimos de imposible, lleno era al imposible tema. porque tenerte acá después de tanto tiempo y para compartirnos tu experiencia ameritaba, digamos, una introducción distinta. Vamos a hacer un alto musical, Pame, tú sabes que aquí también amenizamos con música. Le tengo una sorpresa. Yo creo que ni siquiera se espera quién es la invitada No, musical del no día tengo de hoy, idea. que yo también me hago cargo de la música ahora en esta nueva Sí. versión de Con Mirada Mujer. Sofi. Traemos a una artista chilena, ¿Ya? una clásica diría yo. Ya el otro día veía una entrevista que lleva como cerca de 40 años creo de carrera. Estamos hablando de Miriam Hernández. El día de hoy vamos a escuchar algunos de sus clásicos y vamos a comenzar con La Fuerza del... Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Bien, estamos de regreso. Ahí escuchábamos a Miriam Hernández, clásica. Porque Esta la canción es fuerza bien, del es bien amor bonita esta está canción. todo, ¿cierto? No es última, pero es una de las actuales, primeras, de las más- diría yo, sí, es súper antigua igual. Bueno, estamos con Pamela Baeza, querida amiga nuestra, ¿verdad? Y contándonos cómo también en estos años ha ido enfocándose en este nuevo nicho laboral, podemos decirlo así. Sí, por Sí, supuesto. y que quizás, no sé si te proyectabas como en eso, no lo dimensionaste yo creo al principio, y después que se fue generando, ahora también hay un retorno de alguna forma de recursos, ¿no? Claro que sí. Porque al principio quizás partió como otro elemento, estoy aventurando, no sé, Pame. Sí, yo tengo una historia, yo soy muy inquieta e intelectual y creativamente, y eso tiene cosas positivas y negativas. Lo negativo es que de pronto estoy en algo y como que me enamoro de otra cosa y voy abriendo mi abanico, entonces Yo yo entiendo, me pasa. amé muchísimo la literatura, por ejemplo, la poesía visual, y mi tesis doctoral, que no la terminé, iba a hacerla en una poeta visual chilena y aprendí muchísimo de visualidad a partir de eso. Y bueno, las cosas son muy interesantes porque como aprendí tanto de visualidad, cuando aparecen los libros álbum, yo tenía todo un referente semiótico para analizarlo. Pame, ¿qué te refieres con libro álbum? El libro álbum es un tipo de libro que es distinto al libro ilustrado. El libro ilustrado, como dice el nombre, tenemos texto e imagen y no necesariamente la imagen va a construir un nuevo sentido o complementar el sentido. Generalmente la imagen es simétrica, replica algo que dice. Entonces el niño se estaba lavando los dientes Y y sale- cada cierto texto tenemos una imagen que aparece representada la imagen. Y si parece un cepillo de diente, también siguen esa lógica, digamos. Si no Claro. aparece el niño lavándose el diente, pero el cepillo igual. Claro, mientras que el libro álbum, no sé si traje alguno tan... Este puede ser. Este es pequeñito, ¿sí? Que es el globo. Estoy mirando allá, pero la pantalla está allá. Y yo esto lo he usado mucho para mis clases. Yo hice un ramo el año pasado acá en la universidad, en la carrera de lenguaje, que se llama Comunicación Multimodal, que tiene que ver con los modos semióticos. Acá estamos teorizando harto, pero el libro álbum lo que hace es que texto e imagen se complementan. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Entonces, no hay una narrativa, no se puede construir el sentido del texto solo leyendo. Ya, ni Es tampoco tremendo. solo con la imagen. Claro, Ujú. claro. Entonces, una de las tesis que yo dirigí en la Universidad de Santiago tenía que ver precisamente cómo llevar esta información
la enseñanza de la comunicación multimodal a los niños, porque acá hay muchas habilidades de comprensión operando. Y algo muy interesante, estamos en una generación tremendamente visual. Uh-huh. Entonces, esta comunicación multimodal hoy se concibe como parte de los programas de lenguaje, que los estudiantes aprendan a leer imágenes. Y esto a mí me sirve. Yo hice libro álbum en redacción creativa, por ejemplo, con los estudiantes de publicidad. Así que toda esa teoría que yo tenía sobre la visualidad, la poesía visual, que es histórica de todas maneras, me ha servido mucho. Por ejemplo, acá tenemos a la mamá que se convierte en globo. Y eso en el fondo es una cosificación, viene la retórica de la imagen. Perfecto, claro. ¿Sí? También tenemos hipérbole de la imagen, cuando un elemento que es muy pequeño sale representado gigante. Entonces todas las figuras retóricas, esto es Barthes, yo lo enseño en redacción, que les sirve a ellos también para afiches publicitarios y todo lo que quieran crear. Sí, la figura retórica sirve mucho en el lenguaje la figura retórica de la imagen. También tenemos los vectores de movimiento, que acá está, este libro es súper gráfico. Entonces acá la mamá, la niña busca a la mamá por todos lados y aquí aparece por ahí. Se ve perfecto, qué lindo. Claro, entonces el libro álbum hoy día es un género literario de la literatura infantil tremendamente complejo también, porque en él intervienen múltiples modos semióticos, por eso es multimodal, la visualidad, la imagen, pero también el color. Es decir, cómo el color crea sentido, y eso tiene relación con que nuestras habilidades de interpretación también tienen que ser más. O sea, el niño está entendiendo el mundo desde la imagen, el texto, y tenemos muchos artistas visuales y diseñadores generando cosas preciosas. La verdad que a mí me vuelan la cabeza. Por ejemplo, acá, quiero mostrar la última. Acá la mamá está muy enojada y era muy gritona, y si tú te fijas, la forma en que está creado el globo de Isol, tenemos a la niña muy pequeñita y una mamá gigante con una cara gigante, y esto entonces está representando la imagen, cómo me siento, y más encima está demandándote a ti. ¿Quién está en la posición de la niña? El lector, porque la mamá está mirando. Entonces eso ya genera también una sensación emocional en el lector. La mamá está gritándote y te está gritando a ti porque tú la ves de frente. Entonces hay muchos elementos que acá desde la pedagogía, que es mi línea, en fin, son interesantes de trabajar con los estudiantes. Oye, Pame, y esta idea, no sé si me equivoco, pero me da la impresión de que, ya hablamos del libro álbum, que en el fondo igual es al tiro ver lo que decís tú, como de la multidimensionalidad de la comprensión. ¿Va en la línea de quitar el adultocentrismo de esta idea o no? Como en el fondo el crear, no sé si me explico, pero crear un libro álbum que es para niños y niñas es como tenerles más fe, entre comillas, ¿cachai? No sé si se entiende, como decir, ok, son sujetos que van a tener una múltiples categorías de entendimiento, entonces démosles las herramientas para que tengan esas múltiples categorías de entendimiento y no las dejemos en esta lógica de el libro y la imagen casi que viene a como aclarar lo que viene, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, aparte de que los niños tienen esos recursos igual, si tú piensas para ver televisión, cine, series, imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que más que lo del adultocentrismo puede ser una temática, pero si nos vamos netamente a las características del libro álbum como un género literario, es un campo muy fértil hoy en día. Acaba de esta semana estar el Festival Colibrí, que es un festival de libros que estuvo en el Centro Cultural La Moneda. Hay un montón de ferias internacionales, nacionales, donde el libro álbum es el tipo de género estrella. Y efectivamente, por esta complejidad semiótica que tiene, habla de un lector que va a desarrollar múltiples habilidades cognitivas, y no solo cognitivas, emocionales, afectivas. Perfecto. Ahí podríamos estar hablando de para qué sirve la lectura de este tipo de texto que desarrollan los niños. Ahora, las temáticas son amplias, diversas, y hay muchos estudios que abordan, por ejemplo,
temas tabú en la literatura infantil, la temática de la muerte, temas sensibles, porque cuando uno habla de literatura infantil la gente piensa mucho en lo que fue la literatura tradicional, como esos cuentos de hadas que uno escuchó, donde las princesas se casaban con los príncipes. Ajá. Hoy día hay toda una línea en la literatura infantil de subvertir los estereotipos de género. Entonces, hay un libro muy chistoso, por ejemplo, que es que las princesas también se tiran pedos y que la idea es, de pedos así en español, que la idea es que los finales no tengan que ver con casarse con el príncipe. Entonces, no sé, la Bella Durmiente... porque despertó porque el príncipe tenía mal aliento y no porque le dio un beso, entonces son muy chistosos. O ¿cuál es la del carruaje, la del zapatito? Esa Cenicienta. La Cenicienta, justo a las 12 le vieron ganas de ir al baño y por eso salió corriendo y se fue, ¿no? Entonces en el fondo romper los estereotipos de género, eso era lo chistoso, pero también tiene que ver con el protagonismo de las niñas, y ahí aparece de nuevo, viste, se me hacen las cómo confluye todo. Yo venía de la literatura escrita por mujeres y empecé a trabajar con los estereotipos de género en la literatura infantil. De hecho, hice un curso que tenía que ver con educar actitudes igualitarias, los micromachismos, etcétera. Hace poquito a mi hija le hicieron leer El problema de Martina. Martina, la cuerpoespina, quiere un vestido de novia y le pide a la araña que le teja un vestido con su tela. Y entonces la araña se lo teje, se lo pone y lo rompe. Segundo intento, tercer intento, no hay caso. Siempre el vestido de novia se rompe. Y entonces Martina, deprimida, se tira en el bosque. ¿Qué va a pasar con ella? El príncipe, o el cuerpoespín, no la va a querer, no va a tener vestido de novia. Y entonces los animales del bosque la ven, le da tanta pena que le pinchan flores en sus pinchitos y entonces ella despierta y no se da cuenta que tiene un vestido de novia feliz. Fantástico. Qué linda la historia, pero yo digo, está llena de micromachismo. Sí, pues de por qué tiene que ser de novia, claro, porque además sufre por eso. Sufre y se llama el problema, perdón la autora, pero se llama el problema de Martina. Entonces yo converso esto, por ejemplo, con las educadoras, en fin, y digo, acá no estamos leyendo desde una perspectiva de género. No. Y los libros de la infancia están plagados de tanto estereotipos, así que perpetúan los roles, como también un montón de otros libros que autoras muy conscientes desde el feminismo están escribiendo libros para niñas y para niños que educan en actitudes igualitarias. Sí. Y eso a mí fue como el primer gran enganche con la literatura infantil, como decir, wow, tenemos que empezar desde acá. Oye, Pame, ¿y dónde está la definición o dónde está lo que hace que un libro sea o podía categorizarse como literatura infantil? ¿En las temáticas, en el lenguaje, en que sí o sí tiene imágenes? ¿Cuál es la lógica que hay detrás o cuál es la definición de la literatura infantil? Porque entiendo que ha habido un tránsito, evidentemente. Claro. Ya no es la misma literatura que yo leí hace 25 años o 30 años que la que están leyendo, no sé, la hija de mi hermana, por ejemplo, que tiene 4, que de hecho yo le regalé uno de esos libros que hablas tú de que resignifican las historias de las princesas. Sí. A mí me encanta, por eso también la idea de resignificar, ¿verdad? Es muy difícil la respuesta en realidad, porque lo mismo me pasaba cuando yo a los 20 y tantos años estudiaba literatura de mujeres y tenía como esta pregunta teórica, ¿existe la literatura de mujeres o existe la literatura infantil? ¿Podemos hablar de esto o en realidad existe la literatura? Entonces, ¿cómo vamos de alguna manera determinando cuáles son las características de un género? Obviamente desde la literatura infantil hay muchísimas teorías al respecto que se van confluyendo ya en algo más concreto. A mí lo que más me interesa y con la que más adhiero tiene que ver con que son libros escritos por adultos, generalmente. Obviamente la literatura infantil no es producida por niños. Es producida por adultos, pero hay algo interesante que hace que sea literatura infantil, que es que la óptica del mundo, es decir, desde donde percibimos el mundo, es desde un sujeto infantil. Perfecto. Sea protagonista o no. Por eso mi estudio, el que yo presenté el año pasado acá en la universidad, era sobre las representaciones de la maternidad desde la perspectiva del sujeto infantil. Perfecto. Y trabajaba las problemáticas como esta mamá que estaba rabiosa o las mamás que están, no sé, llenas de trabajo. Hay una que se llama Mi mamá tiene truenos en la cabeza y que me encanta ese libro porque es como yo, ¿sí? Soy la protagonista. Entonces el niño ve literalmente la metáfora, la mamá con truenos,
la metáfora de la imagen, volvemos a lo multimodal. Una mamá que tiene un montón de cosas en la cabeza, entonces pierde la cabeza la figura femenina y le ponen las cosas y te vas dando cuenta que es una mamá llena multitasking de tareas. Y el niño la está observando. Perfecto. Mi mamá se convirtió en un monstruo. Hay muchos libros, eso es lo que fue mi trabajo en el seminario. Tuve la fortuna de escuchar esa presentación y fue maravillosa. Y fue tan lindo porque llevé los libros también. Y entonces yo hablaba de esta característica de la literatura infantil, que es la que yo he trabajado más, que es que la óptica del mundo es desde la perspectiva del sujeto infantil. Y entonces es un niño que está aprendiendo a ver el mundo y hay cosas que no comprende. Y que nosotros, por eso es una literatura que también es para todo público, porque todos creamos significado y eso también pasa en el cuentacuentos. O sea, yo ayer tuve la fortuna de contar un cuento, 3 cuentos, al final fueron como 6, y las mamás, los papás, las abuelitas están todos ahí porque... Por ejemplo, uno de los que conté era Caracol no tiene casa y Caracol va nómade buscando por el mundo una casa y representa mucho lo que nos puede pasar a todos los adultos, de decir cuál es mi lugar y de pronto se ven en un charco de lágrimas y se da cuenta que tenía la casa en la espalda. Ay. Entonces es un cuento que para niños muy divertido, pero que el simbolismo sin que duda, trae sin duda. Es tremendamente profundo, porque este caracol llega a Egipto y era muy calurosa las pirámides, llega a los iglús, entonces tienen distintos tipos de casas que son distintos tipos de arquitectura. ¿Y quiénes no hemos sido nómades alguna vez en la vida buscando como de verdad dónde está ese lugar donde yo puedo ejercer mi pasión? Entonces, el significado es bastante complejo. Complejo, cuando digo complejo, no es difícil, sino que es que confluyen múltiples cosas. Hay muchas cosas implicadas. Claro. Y tenemos una tendencia a pensar que la literatura infantil, y aquí volviendo un poco a la definición también, son libros como cortitos, con hartos dibujos, ¿cierto? Y de historias simples. Y la verdad es que, como les estaba comentando antes, tenemos temas muy sensibles que aborda la literatura infantil y hay un trabajo importante también desde el mundo de las emociones que nos permiten a los niños, que permiten al mediador acercar a los niños a temáticas que de pronto no sabemos cómo conversar. Sin lugar a dudas. ¿Cómo cuáles, Pame, por ejemplo? Hay una temática, por ejemplo, que yo trabajé con unos estudiantes de la Universidad de Santiago. Tenemos una tesis sobre el abuso infantil, la representación del abuso infantil en la literatura infantil. Entonces estudiamos muchos libros que trataban sobre la prevención del abuso, pero también libros que narraran la experiencia de abuso desde un sujeto, nuevamente, desde la óptica de un sujeto infantil. Y la problematización que tuvimos ahí fue cómo llevamos estos temas a la sala de clase, ¿no? Al colegio, teniendo en cuenta que los colegios tienen los apoderados, UTP, en fin. Entonces a lo mejor no es una herramienta para trabajarla en espacios así de abiertos, pero sí un papá, una mamá, en una conversación con los niños, queriendo hablar de temas complejos como lo que es el abuso, o difícil, hasta la muerte de las mascotas, por ejemplo. Hay cuentos que hablan sobre la muerte de las mascotas, como para procesar el duelo. Hay cuentos que hablan sobre la depresión. Hay uno hermoso de Ana Llenas que habla de un vacío, una niña que literalmente tiene un agujero en la guata, en la panza, y el libro tiene así ese espacio que ella no sabía con qué llenarlo. Lo llenó con tecnología y juegos, lo llenó con comida, lo llenaba con distintas cosas y ese vacío siempre quedaba. Y entonces ese tema para grandes, para niños, hablar de la depresión, pero con este simbolismo de las imágenes, la retórica de la imagen y toda la construcción de sentido es bellísima. Es que más yo creo que sin llevarlo a una lógica como capitalista, no sé, tiene una utilidad muy grande. Yo el año pasado, una amiga que tengo que es psicóloga de profesión, me dijo que quería escribir un libro para abordar el acoso y el abuso en niños y niñas. Se llama Punky el libro. Ahí está todavía. Y me pidió ayuda en la edición del libro. Y trabajamos juntas. De hecho, por eso me tocó leer harto libro del tema. Tuve la fortuna que gracias a ella me metí en el tema. Después me acuerdo que se lo mandé a varias amigas mías que son madres para preguntarles. Porque
el objetivo que tenía la Jime, que es mi amiga que es psicóloga, trabaja en temas de violencia de género, en la actualidad trabaja en eso, pero ella tenía el objetivo de ser un aporte para papás y mamás. No solo en el caso en que lamentablemente pasara una situación, sino también en la prevención. Entonces como que me acuerdo que ella tenía este rollo en la cabeza, como de cómo ayudar o cómo ser un puente, y que el libro justamente sea aquel puerta de entrada a discutir temas que podían ser muy complejos. Entonces también creo que hay una cosa ahí como de cómo le ayudamos a la crianza, inclusive algunas veces a los papás y a la mamá, desde la lógica del libro. Bueno, fue todo un tema, fue súper complicado, porque además era como... cómo hablar de la situación en particular también desde el lenguaje para un niño o para una niña. Además estaba pensada para niños para 4 o 5 años, entonces igual son pequeños. Pero son grandes desafíos y hay cosas muy bonitas. A mí como profesora teórica, la profe de la magíster en literatura, en fin, se me cruzan como dos líneas, ¿no? Se me cruza esta mi maternidad y cómo yo puedo llevar el libro a la intimidad de mi hogar, y el ser docente y el trabajar desde lo teórico un libro, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay una línea que es que tiende a no mirar el libro desde una forma utilitaria, es decir, no existen los libros para la prevención del abuso, no existen los libros para trabajar las emociones, pero sí existen las historias, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el libro en sí tiene una estética que ya solo tomarlo es un disfrute, que no tiene que ser el libro para, ¿sí? La literatura como literatura en sí misma, y el goce estético, el placer de leer. Entonces, hay una línea que tiende como a sentir que se simplifica mucho todo lo que es un libro cuando lo utilizamos para algo. Okay. Pero en definitiva, la salida a esto que a mí me gusta mucho, que hace poquito también estuve en una charla al respecto sobre el trabajo de las emociones a partir de la literatura infantil, Pablo del Valle. Voy conociendo gente tan linda a través de esto, cuentacuentos, en fin, que ya los nombraré a todos, porque hay mucha gente que me ha ido impulsando a seguir este camino. Hablaba Pablo sobre la importancia de generar el diálogo en realidad, porque también yo como adulto puedo tener mi interpretación del libro y querer usarlo para, y entonces mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que tú tienes que sentir, o esto es lo que le pasó. Claro, mientras que si leemos el libro y a partir del libro gatillamos preguntas, hay métodos incluso, hay el método DIME, estrategias de preguntas, Adam Chambers, nunca lo digo bien, pero es un libro, método DIME, que trae un montón de preguntas que uno podría como mamá, papá, tomar ese libro y ver, a ver, preguntas complejas, preguntar, indagar, generar diálogo, ¿qué es lo que sentiste tú? Y de ahí acercamos al niño al tema. Perfecto. Más que el libro se venda o se piense como que va a servir para prevenir, ¿cierto? Claro. Es muy bonito ahí, no sé si soy tan teórica de pronto porque se me juntan, como te digo, estas dos líneas. Entonces lo que yo intento como mamá, claro, es que leamos el libro y las imágenes para los niños son mucho más potentes que el discurso verbal. Entonces, eso es lo que trabajamos con mis estudiantes que hicieron la tesis sobre el abuso infantil. O sea, las imágenes eran fuertísimas y al mismo tiempo delicadas. Por ejemplo, un niño en un frasco de mermelada. Este es el libro de Javier Murillo, que se llama Azul y que es la Fundación para la Confianza. O sea, hay una metáfora que es un niño en un frasco de mermelada y una mano adulta que lo quiere sacar de ahí. Entonces, nos está representando el abuso como una violencia de lo que es el abuso. Pero si te das cuenta que hay alguien que ve al niño de una determinada forma. Entonces, ese imaginario que nos dan las imágenes es el que nos permite acercarnos a los temas. Yo me acuerdo que leí un libro que la forma que lo tenían de graficar era que la pieza de la niña, en este caso era una niña, a medida que avanzaba en las páginas se iba poniendo más oscura la pieza. Entonces como que la luz de la niña iba cada vez como siendo más pequeña, y así fue la forma que yo me acuerdo que tuvo este libro, no me acuerdo cómo se llamaba, de representarlo, porque claro, no es menor.
es un tema complejo igual. Creo que sé cuál es, no me puedo acordar el nombre. Lo vi en una librería, lo compró mi amiga, me acuerdo que lo revisamos en conjunto, lo revisamos con ojos como de cómo abordarlo, pues como una experiencia. Pero claro, me acuerdo que la pieza se iba oscureciendo a medida que se iba desarrollando la historia y era la forma que tenían de graficar porque además estaba implicado no solo con el tema del abuso, también había mucho de depresión, de las consecuencias que estaba teniendo para esta niña, como que había todo también un relato después de eso. Me quedé pensando, dije Javier Murillo y es José Andrés Murillo, el fundador para la confianza, ¿sí? El de la Fundación para la Confianza. Tantos autores y títulos se me confunden, pero son muchas las experiencias. Pero sí. Y bueno, y Sofi, ese tipo de cosas vuelve a confluir con lo que estaba hablando yo, que tomo yo como profesora, ¿no? Que es la retórica de la imagen, el simbolismo del color, cómo se genera atmósfera a partir de la ilustración. Entonces, acá tenemos gente que trabaja la ilustración de una manera excelente, encuentro yo, para salir de nuevamente de la idea de que son como dibujos, ¿no? Como el libro que tiene monitos, sino que en el fondo muy cinematográfico. El libro álbum tiene un lenguaje muy cinematográfico, porque va generando ambientes, escenarios, y eso entonces genera también sentido. Y conversaciones. Exacto. Y conversación Estamos literaria. con Pamela Baeza, hablando de libros enfocados también en los niños, las niñas. Vamos a hacer un alto musical, Sofi, y después nos va a quedar muy poquito, pero ahí le quiero preguntar unas cositas a la Pame en su rol de cuentacuentos. Gracias, ya. Vamos a seguir escuchando a nuestra invitada musical del día de hoy, que es Miriam Hernández, y vamos a pasar a deleitarnos con Decididamente No, que es una de las canciones también bien antiguas.
Estamos presentando en Radio U Central, Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Bien, estamos de regreso en nuestro Con Mirada de Mujer en los últimos minutos, Pame. Se nos ha pasado muy rápido, siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Así que realmente rápido. Yo pensaba como 3 intervenciones musicales, alcanzamos 2 nomás. Sí, alcanzamos 2 nomás. Bueno, Pame, una pregunta más cotidiana. No sé si esto lo dijimos al aire o fuera pero entiendo que Isi va contigo, tu hija, ¿verdad? ¿Cómo ve, voy a ponerme en el lado de la Isi? Ella es el ejemplo vivo de lo que tú vas haciendo también, ¿no? Porque partiste también en pandemia contando cuentos en casa. ¿Cómo la ves tú a ella en su despertar ante el mundo? Está preciosa la experiencia, primero porque ella, claro, nació en un entorno lector y eso cuando uno es profesora como que te enseña ante el tema de la motivación, el entorno lector. Entonces desde muy pequeñita yo le leía y ella ponía el dedito así en las líneas, ¿no? Y eso ha significado que aprendió muy rápido a leer. Y me acompaña a todas las actividades, charlas, en fin, y entra a las bibliotecas y se acomoda, busca un libro. Hoy día hay tantas bibliotecas infantiles preciosas con espacios lectores, cojines, hay unos que hacen como unas especies de iglú, cuevitas, entonces ella busca algo que le guste y se acomoda a leer, ya tiene 7 años. Así que para mí es como ver reflejado en definitiva todo lo que uno estudia y al mismo tiempo tener la posibilidad de trabajar con tu hija, porque si voy a un cumpleaños ella me acompaña, a veces es mi ayudante, otras veces también es mi spoiler, así como que se sabe el cuento. Entonces hay algo muy chistoso porque yo trato de contar cuentos que ella no se sepa para que también la experiencia sea para ella. Claro. Ayer, por ejemplo, no se sabía ningún cuento, no tenía idea de lo que yo iba a hacer. Y es muy divertido esa instancia para mí de mamá, de que ella me acompañe a todo. Me pasó algo muy bonito la semana pasada, que llegó una evaluación del colegio donde ella tuvo que inventar una historia y la evaluación de la profesora era que leía muy expresiva, así que en algún minuto me dijeron por ahí las profes, se le nota todo eso, porque para ella es natural hacer las voces. Claro. Y esto yo lo leí en algún paper alguna vez, que era como un niño cuando tú le lees el cuento con expresividad, después ellos lo leen y hacen los mismos tonos, porque acá hay un tema que tiene mucho que ver con la voz. Y no puedo dejar de mencionar a Nico Toro, que es el cuentacuentos excepcional que tenemos en Chile, que yo lo escucho a él, y su voz, él no trabaja tantos recursos siendo actor, no le pone tanto énfasis a imágenes, me refiero a recursos como que a veces yo recorto papelitos, hago cosas de manualidades para que se mueva el cuento, el kamichibai. Nico con su voz genera ambiente, genera tensión, entonces está todo su trabajo actoral ahí, pero desde la voz. Y yo creo que los niños, lo que decías tú, enganchan y pueden estar 1 hora escuchando cuentos cuando uno tiene todas estas estrategias, sí, ¿no? Sí. También es la corporalidad, los ruidos, por ejemplo, si el libro dice pum pum, no sé, se cayó algo y los niños, wow. Ayer yo leí un libro donde había un avión, entonces nos pusimos a hacer el avión y la turbulencia, y ahí mi hija haciendo la turbulencia, entonces como el trabajo soñado, porque me permite estar con ella, verla en todas sus dimensiones. Van los amigos de ella, no puedo dejar de mencionar, porque los compañeros de la ISI, las mamás, que son muchas mamás, que no se pierden mis cuentacuentos, entonces ya tengo como mi público, así van las compañeras de la ISI a todos mis cuentacuentos. Así que ha sido un espacio que no solo me permite estar con ISI, sino que generar una red de apoyo, que es un poco también lo que yo hablaba en una de la investigación, ¿no? Que siento que ese espacio que se genera, donde se juntan niños, papás, mamás, es súper fértil en el sentido de que genera impacto en todos. La abuelita disfruta, ayer una abuelita me decía qué hermoso cuando hay otro cuento, entonces se generan muchas sensaciones lindas. Pame, tú dijiste, nos queda nada, pero tú evocaste como espacios muy bonitos de librerías o de estas instancias donde uno puede ir a escuchar cuentos.
algunas sugerencias para quienes a lo mejor nos escuchan, dónde encuentro esos lugares, cómo hacerlo, cómo fomentar asistir a esos espacios. Bueno, en las plataformas Instagram son la forma más de pronto más cercanas para buscar los cuentacuentos. Está Carolina Bravo de Cuenteros Chile, que siempre está publicando sus actividades. Nico Toro siempre está publicando su actividad. Entonces yo como mamá, tú yo misma busco. También, Yo también hoy día tengo mi red social, entonces yo busco dónde hay cuentacuentos este sábado, dónde hay cuentacuentos este domingo, y me meto a las páginas de los cuentacuentos. Municipalidades como la de Providencia ha tenido este mes montones de actividades. Además, Providencia tiene espacios lectores preciosos como el Café Literario, pero hay una biblioteca con un espacio infantil por la calle Santa Isabel, y cada vez hay más bibliotecas que están buscando cómo generar estos espacios. Entonces, cuando uno entra al mundo, lo va siguiendo. Las librerías, yo ahora estoy en la librería que leo Ñuñoa, y ellos hicimos un calendario de actividades y se va publicando. ¿Y cómo te ubicamos a ti? Tengo mi Instagram, @pameluna_cuentacuentos, una cuenta que amo, tengo un logo, tengo ahí mis talleres infantiles, también subí, obviamente, que iba a estar hoy día acá en la radio. Y Pameluna. Pameluna_cuentacuentos. Y quiero decir algo importante. Yo soy Pameluna desde que nací. Mi papá me decía Pameluna, mis hermanos, mis sobrinas, Pameluna, Pameluna. Y de pronto llegué a la universidad y también tenía alguna vecina, no sé, la cosa es que me decían Pameluna. Sin saber si yo me llamaba Pamela Luna, apellido Luna, pero era el Pameluna. Entonces mis compañeros de universidad también me dijeron Pameluna. Y de pronto el Pameluna se perdió, pues yo crecí, empecé con mi trabajo, en algún momento fui la seño Pamemun, en inglés, en el Colegio María Auxiliadora, también llegó hasta ahí y se perdió el Pameluna. Y yo siempre dibujaba el Pameluna de una manera especial, y entonces yo dije, este va a ser mi nombre. Me lo puso mi papá, me lo dijo toda mi familia, y le pedí a una amiga que ha sido un descubrimiento trabajar con ella, y nos queremos mucho, Constanza Bonomi, que es ilustradora, con la que tenemos un proyecto de libro también, y la Connie me hizo el logo tal como yo lo soñé del Pameluna Cuentacuentos. Así que ya está así bien armado. Y te acompañó toda la vida al final el seudónimo. Pame, nos tenemos que despedir, no nos queda nada. Ha sido una hora maravillosa de contar contigo, verte tan bien, verte feliz, realizada también con esto que te apasiona, que son los libros, y deseamos que en toda tu gestión de cuentacuentos, de cuenta cuentera no se dice, cuentacuentos. Cuentera también, soy cuentera, hay que ser cuentera para hacer cuentacuentos, si no, no resulta. Cuentera somos todas acá. Hay que tener su Cuentacuentos, Pameluna Cuentacuentos, Pameluna_cuentacuentos. Te deseamos lo mejor, querida Pamela. Muchas gracias, y nuevamente reitero mi felicidad de estar en este momento con ustedes, que es muy lindo, me trae muchos recuerdos, y siempre feliz de poder contar un poquito de mis andanzas, como me dice por ahí la Andreita Franoli, que una amiga, soy nómade, me voy moviendo así donde me gusta el nuevo hábitat. Así es, querida Pame, muchas gracias. Sofi, te dejo las últimas palabras. Muy emocionada, muy lindo este programa, además yo conocí a la Pame como estudiante, así que ver la hora de par ha sido súper emocionante para mí. Muchas gracias, Pame, por el tiempo, por lo que haces, te felicito además, sé que no debe ser fácil a ratos, así que muchas gracias, Ale, muchas gracias al equipo de la radio que no lo habíamos mencionado el día de hoy, y nos encontraremos el próximo lunes. Así es, nos vamos entonces. Gracias, Francisco, gracias a todos, buena semana, chao, chao. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Con Mirada de Mujer, un verdadero encuentro desde las mujeres y para las mujeres. Agradecemos su compañía y les esperamos la próxima semana con nuevos temas de interés, con Mirada de Mujer. Desde el corazón de Santiago, usted nos